Bueno, vamos a retomar ahora el trabajo con óvalos y ovoides. Entonces acaba de la siguiente manera. Los tres primeros, 13, 14 y 15, van a ser ovoides y 16, 17 y 18 son óvalos. Totalmente simétricos, los ovoides son más anchos en una parte y más angostos en el otro extremo. Entonces el primero nos pide, traza un ovoide conociendo el eje menor CD. Entonces lo que hay que hacer es coger el compás y trazar dos arcos. Cualquier medida, pero que sea mayor a la mitad de ese eje. Puede ser esa distancia. Los dos van con esa misma distancia. Son arcos suaves. Líneas de construcción suaves. Segundo arco, misma distancia del primero. Y trazo un eje de simetría o el eje mayor exactamente por donde se están cruzando los arcos. Tiene que pasar exactamente donde se cruzaron. Siguiente paso, trazar un círculo donde se están cruzando los arcos y la distancia va a ser hasta el punto donde inicia el eje en C y va a cortar donde termina el eje en D. Listo. Siguiente paso, ubicar un punto A que va a ser exactamente el que se forma con el círculo y el eje mayor. Trazamos dos rectas que pasan por ese punto A. Siguiente paso, ya para finalizar, nos ubicamos en el punto D, abrimos el compás hasta el punto C y trazamos un arco que va a llegar hasta las prolongaciones que trazamos anteriormente. Este arco ya lo trazamos fuerte porque ya se tiene que quedar viendo. Hacemos lo mismo desde el punto C hasta el punto D. Arco, fuertecito. Y desde el punto A unimos esos dos segmentos de arcos. Calibramos el compás donde quedó cualquiera de los dos y los unimos. También que se quede viendo porque esta va a ser la parte delgada del ovoide. Desde el punto central vamos a resaltar el círculo. Exactamente. Así. Entonces ya queda nuestro ovoide. Vamos al punto 14. Traza un ovoide conociendo el eje mayor AB. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir ese eje en 6 partes. Tomamos la medida. 2 a 8 tiene 6 centímetros más o menos. Entonces marcamos cada centímetro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes iguales. Entonces ya está dividido en 6 partes iguales. ¿Qué se hace ahora? Voy a numerarlos para que sepamos de dónde estoy tomando referencia. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, pero son 6 partes de la línea. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago centro en el punto 2 y trazo un círculo. Ese círculo va desde el punto A. Debe pasar por el punto 4 que trazamos anteriormente. Listo, siguiente paso. Vamos a prolongar, vamos a trazar el eje mayor desde el punto 2. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos centro en A y trazamos un arco, abriendo más el compás, al lado y lado de la figura. Entonces, un arco a un lado y otro arco al otro lado. Con la misma medida, desde el 4
un arco a un lado y otro arco al otro lado. Uno de esos arcos, ahí está, que va a ser el eje menor. Trazo esta línea, no importa la distancia, suavecita, después la definimos. Ahora, ¿cómo definimos ese eje mayor? Tomando la distancia del arco, ¿no? O sea, el círculo que se trazó anteriormente, que sería desde el centro hasta el punto 4. Tomamos esa distancia y desde el extremo del círculo la marco al lado y lado. Y la marco desde el extremo del círculo al otro lado. Listo, ya tengo, esos van a ser los puntos de referencia para trazar las siguientes rectas. Van desde esos puntos que tracé, le voy a poner letras. Esta va a ser DC y esta va a ser D. Trazo desde ahí y que pasen por el punto 5. Entonces desde D por el punto 5 también. Siguiente paso. Vamos a trazar desde el punto D, vamos a abrir el compás hasta hasta el círculo, hasta el extremo del círculo, y vamos a trazar hasta las prolongaciones que trazamos anteriormente. Si van a ser los bordes del ovoide, entonces lo trazamos fuertecito. Desde el punto C va el otro. Calibramos el compás que no se ha movido y trazo el otro. Rectifico ese trazo que se quede viendo. Desde el punto 5 cierro el ovoide. Punto 5 se cierra el ovoide. Hay que tener cuidado con el compás, este ya se me dañó a un lado, entonces se trata de abrir y me está dañando el trazo. Ahorita lo arreglo. Y en el punto 2, en el círculo que tracé inicialmente, cierro el ovoide y ya queda formado. Vamos con el punto 15. Traza un ovoide conociendo los ejes AB, que es el mayor, y CD, que es el menor. Primer paso entonces, trazar un círculo donde se cruzan los ejes. Distancia centro a C. Listo. Siguiente paso. Vamos a trazar dos líneas rectas, una que vaya de C a B y otra de D a B. Son trazos suaves. Y de B a D. Siguiente paso. Toma la distancia que hay desde este punto que se generó con el círculo que le va a poner, E, de E a B. Se toma con el compás. Y esa distancia se lleva sobre las líneas que tracé, que forman ese triángulo invertido. Exactamente desde el punto C va uno y desde el punto D va la otra. Esos puntos que acabé de marcar les voy a poner F y H. Ahora lo que toca hacer es trazar las mediatrices de FB y de HB. Se toma el compás, cualquier distancia que sea mayor a esa línea o mayor que la mitad de la línea, puede ser esta. Entonces esta puedo trazar el arco completo de lado a lado. Con la misma medida me ubico en F y trazo otro arco. Tengo en cuenta esos cruces, estos puntos que se están generando. Y hago lo mismo desde H.
Listo. Y esas van a ser las mediatrices, entonces las voy a trazar. Entonces va este punto con este punto y las trazo. Estas líneas van prolongadas hasta cerca al eje menor. Y prolongo el eje menor para que se corte con ellas. Listo, esos puntos van a ser importantes. Entonces voy a ponerles otras letras. Este va a ser J, exactamente este, J, y este va a ser I. Quedó exactamente sobre la D en el libro. Pero este es este punto de acá. Importante tenerlos en cuenta. Listo. Ahí es donde vamos a completar el ovoide. ¿Qué se hace? Cogemos el compás y lo abrimos desde el punto I hasta la C. Punto I hasta la C. Y trazo ese arco. Ese arco únicamente va hasta la prolongación de estas rectas. De las rectas que trazamos exactamente con las perpendiculares que trazamos anterior a esto. Y trazo desde el punto J el otro. Vuelvo y tomo la medida hasta D. Esas me quedaron mal. El compás se abrió un poquito ahí y me dañó el trazo. O sea, hay que trazarlo bien o si no eso queda feo. Entonces punto D y voy a... No, punto I y voy hasta C. Cojo el compás bien para que no se abra ni se cierre. Y repaso el trazo. Listo. Punto J. Nuevamente hasta D. Y marco. Finalmente cierro en el punto EB. Exactamente no EB, sino donde se cruzan las líneas. O sea, este que sería, pongámosle L. Desde ahí sería, desde donde se cruzan las líneas de referencia. Cierro el compás y uno esos puntos. Y en la parte de atrás del óvalo vuelvo y lo rectifico, que quede notándose. Ese sería el punto 15. Bueno, ahora continuamos con los óvalos. Primer óvalo dice trazar un óvalo conociendo el eje mayor AB. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir ese eje en 4 partes iguales. Lo medimos. Tiene 8, entonces podemos darle 2 centímetros a cada parte. Voy a numerar 1, 2 y 3. Trazo un círculo desde el punto 2. La abertura para el radio va a ser hasta el punto 1, que se va a unir con el punto 3. Entonces trazo ese círculo. Siguiente paso. Vamos a trazar unas líneas que van desde el... toca hacer un eje, otro eje, ¿no? Entonces toca hacer un eje, poniendo el compás en el punto 3 y en el punto 1 con la misma abertura anterior, cualquier abertura pero que sea la misma, y trazo ese eje importante.
pasa por el punto 2. Listo. Siguiente paso. Vamos a trazar unas líneas que pasan por el punto C y por el punto D. Exactamente por C3, por C1, por D1 y por D3. Listo, ahora sí podemos realizar el óvalo. Entonces, para realizar el óvalo tenemos que cerrar desde el punto 1 con el punto A. 1A. Calibro el compás y lo trazo. Esta línea se tiene que ver fuerte. Y desde el punto 3 con B. También se traza fuerte. De 3 a B y de 1 a A. Después tomamos la distancia desde C hasta donde quedó el arco anterior. Ese arco va a unir el arco que pasa por ahí y el arco que pasa por B. Entonces va a unir estos dos puntos. Hay que calibrar bien el compás que quede uniendo los dos puntos. Este arco se traza fuerte. Voy al punto C, y trazo nuevamente un arco que une la otra parte del óvalo. Ejercicio terminado. Bueno, siguiente óvalo. Trazar un óvalo conociendo el eje menor CD. Sencillo. Tomamos el compás, ponemos cualquier abertura que sea mayor a la mitad de este eje que nos están dando y trazamos arco. Y en C trazamos nuevamente un arco. Esto para hallar el otro eje. Trazamos ese otro eje uniendo donde se unen los arcos. Siguiente paso, trazamos una circunferencia exactamente donde se están cruzando los ejes, distancia del centro a la D. Trazamos ese círculo. Finalmente, vamos a trazar unas líneas que van a pasar por los cuadrantes del círculo. O sea, C a este punto, C al otro punto del círculo y D nuevamente. Este arco que hice para trazar este eje concordó con el círculo. No necesariamente tiene que concordar, no hay problema si no concuerda. Listo. Y finalmente terminamos este óvalo tomando el eje menor total, la distancia total del eje menor, y trazándola hasta las prolongaciones de las líneas que hicimos anteriormente. Coge el compás bien si no se me descuadra. Trazo la otra. Estas ya son las que se quedan viendo normal. Ahora, en esos puntos de cruces de líneas, hago los extremos del óvalo. Y queda el óvalo terminado. Por último, trazar óvalo conociendo los ejes mayores AB y el menor CD. Entonces lo que toca hacer es trazar una línea que vaya de A a C.
Prolongamos el eje menor. Y ahora trazamos una línea que va desde donde se cruzan los ejes hasta el punto A. Eso es un arco. Y exactamente corta la prolongación del eje en el punto F. Tomamos la distancia que es de C a F y la trazamos con un arco que corte A a C. Calibramos el compás con F. Y trazamos ese arco. Me genera un punto, lo voy a llamar H. Bueno, siguiente paso. Siguiente paso, trazamos la mediatriz que va de A a H. Cogemos el compás, tomamos cualquier medida que sea mayor a esa distancia, que sea mayor a la mitad, o sea, la mitad de HA, y trazamos dos arcos. Desde H tracé este, y este va desde A con la misma medida de el que tracé anteriormente. Trazo esa línea, que es una perpendicular a H. Me corta la línea en un punto que le vamos a llamar J. Es muy cerquita de, pero no es en D. Siguiente paso. Vamos a pasar esa distancia. Bueno, tenemos un punto en J y tenemos otro punto acá que es importante. Vamos a ponerle punto E. Entonces el punto E lo pasamos a este lado con el compás y el punto J lo pasamos a este lado con el compás. Hacemos centro donde se cruzan los ejes y tomo la distancia, digamos este O, de O a E. Tomo la distancia de O a E y la paso al otro lado. Pongámosle a esto y ahora tomo la distancia que hay de O a J y la paso sobre el mismo eje al otro lado y pongámosle K. Listo. Ahora trazo unas líneas que van de K a E, de K a I, las trazo prolongadas. Van a ser los puntos de referencia para hacer nuestro óvalo. Este va hasta el punto I, de K a I. Ahora vamos a trazar de J a I y de J a E ya está trazada, que fue la primera que hicimos. Ahora sí, ya tenemos nuestros puntos de referencia para trazar el óvalo. Vamos al punto J y abrimos hasta el punto C y trazamos uno de los arcos del óvalo. Vamos acá y desde D trazamos el otro. Y cerramos nuestro óvalo finalmente desde E y desde I. Entonces desde E cerramos óvalo la distancia AA, que tiene que concordar con los arcos que trazamos anteriormente. Trazamos ese. Vamos a I y trazamos el siguiente.
y ya tenemos terminado el último óvalo. Trabajo terminado, ¿ok? Por favor, marcar con esfero. No me manden fotos de otros compañeros. Mándenme las que ustedes hacen únicamente. Yo reviso muy bien, me fijo en cada error y los comparo. Todas las comparo. Entonces no me vuelvan a hacer trampa porque la vez pasada hicieron el festival de la copialina y de mandar hojas que ya habían hecho los compañeros, solamente cambiaron rótulos y eso no está bien. Pilas con eso.